Velasco Campo Gabriel. Gabriel Velasco vota no. Vota no. Por el sí, senadora Nadia Ablel, último llamado a votación. Sí, creo. Ya estoy en la plataforma. ¿Están votando el impedimento de quién? ¿De la senadora Laura? De la senadora Laura, y la orientación del coordinador de ponentes es votar lo negativo. Nadia Ablel vota no. Vota no. Por el sí, 1, 2, 3 votos. Por el no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. La Comisión Séptima del Senado de la República negó la declaratoria de impedimento de la honorable senadora Laura Esther Portich. Rogamos a nuestro equipo y a su equipo de ustedes que está conectado que les ha informado a la senadora Laura que su impedimento fue negado y se puede reintegrar a esta sesión. Señor secretario. Presidente, no he recibido la declaratoria de impedimento del senador Fabián ni del senador Honorio. Ya la del senador Fabián acaba de llegar. La del Que es por parentesco, por su profesión de médico, y la del senador Honorio es por parentesco también de familiares médicos. Debo esperar descargarla, presidente, porque apenas acaba de entrar, descargarlo, imprimirlo y darle lectura. Y no tiene firma, le ruego al senador presidente Fabián que nos lo envíe con su firma, pero mientras tanto le damos trámite. El del senador Honorio acaba de entrar, por favor. Del senador Honorio acaba de entrar y los debo imprimir, presidente, para poderlos leer. Senador Honorio, bien pueda. No, gracias, presidente. Era eso que ya se lo habíamos enviado a María Teresa, al doctor España. Igual lo tiene en el WhatsApp suyo, doctor España. Muy, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Presidente, es que al recibir, y hacemos la aclaración para todos los senadores, hemos rogado que toda la documentación se envíe vía correo electrónico. Es muy incómodo un documento que se recibe por WhatsApp para enviárselo por WhatsApp uno por uno a cada uno de los honorables senadores. Si nos los envían por correo electrónico, en un solo envío les llega a todos. Doctor España, tengo impreso el del senador Honorio, ya lo tengo impreso, firmado. Y tengo impreso el del senador Fabián, que no tiene firma. Le ruego nos lo envíe firmado, pero mientras tanto damos trámite al que tenemos sin firma. El del senador Fabián dice: tengo parientes en distinto grado de consanguinidad que se dedican a dicha actividad y presenta el impedimento con relación a los capítulos 8º y 9º, igual al del senador Motoa, igual al del senador Ritter, capítulos 8º y 9º del proyecto. Razón: tengo parientes en distinto grado de consanguinidad que se dedican a dicha actividad. Y el del senador Honorio hace referencia también al capítulo 8º, referente al talento humano en salud, y al capítulo 9º, igual que el del senador Motoa, que el del senador Ritter, e igual que el del senador Fabián. Y el de la senadora Mila, Y de la senadora Mila también. Entonces proceda a someter a votaciones y nosotros nos retiramos, señor secretario, para que la pueda votar en bloque. Moción de orden, presidente. Sí, senador Motoa. Creo que son cerca de 5 o 6 impedimentos por la misma causal. Simplemente quería confirmar con el secretario si no se desintegra el quórum en esa votación, si nos retiramos 5 o 6 senadores de la plataforma. Simplemente esa claridad. Gracias, senador Motoa. Creo que son 5. ¿Se confirma, por favor? Están votando 10 senadores que están conectados en la plataforma. El senador Carlos Fernando Motoa tiene toda la razón. Si votamos los 5 al tiempo, todos los 5 tendrían que retirarse y no quedaría quórum para decidir. La recomendación del secretario es gastarnos unos minutos más y poder garantizar el quórum y votar los impedimentos uno por uno, y que solamente se retire el senador o senadora frente al impedimento que se va a resolver, y los demás pueden permanecer en plataforma y pueden votar el impedimento mientras no se les haya negado el suyo. En dos bloques, secretario, porque
Secretario, en dos Dos bloques, bloques. por favor, en dos bloques, porque el tiempo lo necesitamos urgentemente. Si los votamos uno por uno, nos vamos a gastar media hora. Por favor, sometámoslo a votación en bloque. Me deja el mío, por favor, con otro compañero de último. Bien pueda proceder, señor secretario. Presidente, es un riesgo porque si votamos con 10 senadores y votamos dos se retiran, nos queda un margen de 8, pero si alguno se nos retira accidentalmente la plataforma, nos quedarían 7. Es un riesgo, No, presidente. no se van a retirar. Proceda, señor secretario, a votar Bueno, en entonces dos bloques. votamos el del senador Honorio Y el de... senador Fabián Castillo. Listo. Se retiran, por favor, el senador Fabián Castillo y el senador Honorio. Proceda, señor Me secretario. retiro, muchas gracias. Senador Fabián Gerardo Castillo Suárez se retira de la plataforma y el senador Honorio Miguel Enrique también se retira de la plataforma. Es por talento humano y se declaran impedidos para votarlos, no todo lo del proyecto, solamente los capítulos 8º y 9º. Blel Escana de Georgette, Nadia Blel vota no, secretario. vota no. Castilla Salazar Jesús Alberto, Alberto Castilla votó sí, señor secretario. vota sí. Fabián Castillo retirado de la plataforma. Laura Esther Portich, Laura Fortich vota no, señor secretario. vota no. Enrique Pinedo Miguel retirado de la plataforma y queda constancia en el acta que el senador Fabián y el senador Honorio, por estarse resolviendo su declaratoria de impedimento, se desconectaron de la plataforma y no participan en forma alguna en la resolución de sus declaratorios de impedimentos. Aideli Sarazo Cubillos, Aideli Sarazo Cubillos vota no. vota no. López Peña José Ritter, Rita López vota no, señor secretario. vota no. Motoa Solarte Carlos Fernando, Voto sí, secretario. vota sí. Parchucán Chingal Manuel Viterbo, no está conectado a la plataforma. Polo Narváez José Aulo, Voto sí, secretario. vota sí. Vota sí. Pulgar Daza Eduardo Enrique, Romero Soto Mila Patricia, Voto no, señor secretario. vota no. Simán Carrera Victoria Sandino, no contesta el llamado a lista. Ella pidió unos momentos que tenía que retirar. Gracias, presidente. Velasco Campo Gabriel, Vota no. vota no. Por el sí, 1, 2, 3 votos. Por el no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. La Comisión Séptima del Senado de la República negó las declaratorias de impedimento formuladas por los honorables senadores Honorio Miguel Enrique Pinedo y Fabián Gerardo Castillo Suárez. Les pedimos, por favor, a los senadores que se conecten de nuevo para poder retirarnos los 3 restantes. Por favor, al doctor Honorio y al doctor Fabián, que se conecten para podernos retirar los 3 senadores restantes para que se pueda votar el impedimento de los que faltamos. Presidente, Senadora Aide. sí, una moción de orden. Al retirarse usted y el vicepresidente Motoa, ¿quién quedaría presidiendo la sesión? Señor secretario. Por orden alfabético, la senadora Nadia Georgette Blel Scap debería asumir la presidencia, habiéndose presentado declaratoria de impedimento del señor presidente y vicepresidente que se resolverá en una sola votación. Entonces, rogamos a la senadora Nadia Blel que asuma la presidencia mientras se resuelven estas 3 solicitudes de impedimentos. Nos retiramos de la plataforma para que pueda proceder a votarla. Mientras tanto van ingresando el senador Honorio y el senador Fabián.
Senadora Nadia, por favor. Aquí estoy, secretario. Dejo constancia que me retiro de la plataforma, secretario. El senador José Ritter López, como presidente, se retira de la presidencia. El senador Motoa se retira de la vicepresidencia de la plataforma y la senadora Mila Romero. Los tres se retiran de la plataforma. Queda constancia en el acta. No participarán en la resolución de su impedimento. Y preside la honorable senadora Nadia Georgette Blelescaf por estricto orden alfabético, quien aceptó presidir. Señora presidenta, llamo a votación. Secretario, antes de llamar a votación, confirmemos que ya hayan regresado los senadores Honorio Enríquez y Fabián Castillo. Veo al senador Honorio, pero no veo al senador Fabián. El senador Honorio sí está conectado, pero el senador Fabián, senador Fabián, Presidenta, por favor, ¿me puede usted permitir el uso de la palabra? Adelante, senador Castillo. Disculpe, es que yo quiero insistir en la importancia de esta audiencia y estoy recibiendo mensajes que no hay transmisión por ningún medio y me parece que es de interés nacional esta audiencia y deberíamos hacer un esfuerzo por resolver la transmisión. No sé si eso ya está, el secretario nos había dicho, pero hay mucha gente preguntando, no hay transmisión y esta es muy importante que se conozca a nivel nacional. Era eso, señora presidenta. Señor secretario, no sé si es posible con el equipo de la Comisión Séptima. Entiendo que tenemos dificultades para hacer la transmisión por YouTube, pero ¿qué posibilidades hay para hacer la transmisión de pronto a través de un Facebook Live de la comisión? Que de pronto es mucho más fácil y creo que todos podrían tener acceso. Senadora Nadia, señora presidenta, sigo haciendo las diligencias con planeación y sistema del Senado para que nos garanticen la transmisión por el canal YouTube. El senador Honorio está conectado. Señor secretario. Senador Fabián también está conectado. Sí, señor secretario, Fabián, tiene el uso de la palabra. Pido el uso de la palabra. Gracias. Gracias. En el mismo orden, secretario, que nuestra colega, la senadora Nadia, yo tengo una gran preocupación ahora que me desconecté y no pude seguir por ningún canal digital ni de ninguna forma lo que estaba ocurriendo en la comisión. Entonces, me preocupa que estemos viciando una discusión tan importante como esta, que después vaya a ser objeto de una demanda, porque las condiciones que dio la Corte Constitucional para la validez de las sesiones virtuales, en cumplimiento de los principios constitucionales, nos hablan de que deben ser públicas, de que estas audiencias deben ser públicas y de conocimiento masivo. Lo podemos hacer desde el canal digital si no tenemos el canal YouTube del Senado como tal. Creo que sería una muy buena solución que nuestros asesores en el tema tecnológico y digital de la comisión lo haga a través de una de las plataformas, puede ser por Instagram o por Facebook Live. Gracias, señora presidenta. Secretario, no sé si tiene alguna información nueva por parte del equipo de los ingenieros frente al tema y a las preocupaciones de los senadores Fabián y Jesús Alberto Castillo. Son totalmente válidas las reclamaciones. La Secretaría sigue haciendo los esfuerzos, senadora, pero mientras estoy sesionando y estoy orientando la votación, me queda difícil estar haciendo llamadas porque yo manejo la sesión desde mi celular. Le pido el favor a los funcionarios de Comisión Séptima de Senado que se comuniquen con la jefe de Planeación y Sistemas y nos resuelvan esta situación, porque nos la debe resolver Planeación y Sistemas. Llevo media hora solicitándolo, pero no me queda fácil llamar personalmente porque me tengo que salir de la plataforma y no puedo orientar la votación.
Bueno, una vez vamos a que votemos, terminar de votar estos impedimentos y así le damos chance a la jefe de planeación y sistema que nos solucione el tema. Yo también voy a hacer unas consultas para ver si podemos hacer la transmisión vía Facebook Live. Entonces, secretario, vamos a someter a votación los impedimentos que están pendientes del senador y presidente Ritter, Carlos Fernando Motoa y la senadora Mila Romero. Sometámoslo a votación y por favor certifique la intención de voto de los colegas senadores. así será, señora presidenta. La Secretaría informa que una vez que se resuelvan los impedimentos y el señor presidente se pueda reintegrar si se le niega el impedimento y comiencen las intervenciones, personalmente puedo asumir la solución de que esta sesión de hoy se transmita por el canal YouTube. En este momento no lo hago por las razones que ya señalé, porque la sesión la manejo desde mi celular. Blair Escana de Georgette, votar la declaración de los senadores Ritter, Motoa y Mila, que se fundamentan en tener familiares en primero y segundo grado de consanguinidad que se desempeñan como médicos. Senador Fabián, ¿cómo sugiere votar usted como coordinador? No, esta es una ley de carácter general. Yo sugiero votar negativo a estos impedimentos, señora presidenta. Senador. Muchas gracias. Proceda, el secretario. coordinador de ponentes orienta a votar negativo por ser una ley de carácter general que no pretende darle beneficios particulares a ninguno de los 3 senadores que declaran su impedimento por tener familiares en primero y segundo grado que se desempeñan como médicos. Blair Escana de Georgette. Nadie hable, el vota no, secretario. Vota no. Castilla Salazar Jesús Alberto. Alberto Castilla, voto sí, señor secretario. Vota sí. Castillo Suárez Fabián Gerardo. Fabián Castillo vota no, señor secretario. Vota no. Fortis Sánchez Laurester. Laura Fortis vota no, señor secretario. Vota no. Enrique Pinedo Honorio Miguel. Honorio Enrique vota no, señor secretario. Vota no. Lizarazo Cubillo Saidé. Aide Lizarazo Cubillo vota no. Vota no. López Peña José Ritter está fuera de plataforma, se resuelve su impedimento, hay constancia en el acta. Motoa Solarte Carlos Fernando, se resuelve su impedimento y está desconectado de plataforma. Pachucán Chilgal Manuel Viterbo. Polo Narváez José Aulo. Voto sí, secretario. Vota sí. Pulgar Dacia Eduardo Enrique. Romero Soto Mila Patricia está desconectada de plataforma, se resuelve su impedimento. Simán Carrera Victoria Sandino. Simán Carrera Victoria Sandino. Velasco Campo Gabriel. Vota no, secretario, gracias. Vota no. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 2 honorables senadores votaron sí. 6 honorables senadores votaron no. Negado la solicitud de declaratoria de impedimento de los senadores José Ritter López Peña, Carlos Fernando Motoa Solarte y Mila Patricia Romero Soto. Les agradezco a los del equipo de Comisión Séptima que me colaboren en informarle a los 3 senadores que sus declaratorias de impedimento fueron negados, o que se les informe por el chat de grupo de que sus 3 impedimentos fueron negados: senador José Ritter, senador Motoa y senadora Mila. No hay más. Ya se reintegró la senadora Mila. Está reintegrada la senadora Mila. Esperamos que lo haga el señor presidente y vicepresidente, senador Ritter y senador Motoa. Senador Motoa está conectado nuevamente. Senador Ritter.
Secretario, ¿usted me informa si la comisión tiene alguna cuenta de Facebook activa para ver si hacemos la transmisión a través de ahí? No tenemos cuenta de Facebook activa, señora presidenta. Ya regresó el presidente. Solamente manejamos la cuenta del canal YouTube. Senador José Richter, si se ha conectado nuevamente. ¿Ya está conectado el senador Richter? Sí, señor. De nuevo, muchas gracias. Su impedimento fue negado. Su impedimento fue negado, señor presidente, al igual que el del senador Motoa y el de la senadora Mila, con un resultado de 6 votos negando y 2 votos aceptando. Fue negado el impedimento, señor presidente, vicepresidente y senadora Mila. Señor secretario, infórmeme si existe otro impedimento por votar. Estamos verificando en nuestra cuenta de correos y no hay más solicitud de declaración de impedimento por resolver. El senador Jesús Alberto Castilla manifestó que iba a presentar. Senador, por favor. Sí, presidente, discúlpeme usted, es que considero que debo presentar una declaración de impedimento. En estos momentos nuestro equipo de trabajo están haciendo lo pertinente para radicarlo. Para radicarlo es en el sentido de tener un pariente que es psicóloga, y creo que hay un capítulo dentro del proyecto que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por favor, sí. Senador Castilla, es urgente que lo presentemos rápidamente, por favor, al correo. Sí, ya lo estamos resolviendo, presidente. Discúlpeme usted que me había enterado que no, pero viendo que se ha dado trámite, le solicito eso. Ya lo vamos a radicar, señor presidente. Excúseme, secretario, que le insista. La gente me está escribiendo que no están saliendo la transmisión en YouTube y que por lo tanto pues están inconformes los ciudadanos que querían estar. Señor presidente, la información más reciente de hace 30 segundos es que nos van a emitir la sesión por el canal Congreso. Es la información que tengo de hace 30 segundos procedente de la jefe de Planeación y Sistemas, que nos van a pasar esta sesión en directo por canal Congreso. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya llegó el impedimento del senador Castilla? No se ha recibido, señor presidente. Senador Castilla, es urgente para que estamos cogidos del tiempo. ¡Coco! Cerramos micrófonos, por favor. Ruego a nuestra subsecretaria, la doctora María Teresa Reina, que debe estar conectada en esta sesión. ¿Está conectada la doctora María Teresa? Sí, doctor, buenos días. Estoy María conectada Teresa, ya. por favor. Voy a hablar con la directora, que ya nos van a transmitir por streaming, doctor. ¿Por streaming? Sí, señor. No, pero que me confirmen, porque yo no le puedo echar mentiras a mis senadores. Si me dicen que es canal Congreso o es por streaming, por favor me lo confirman, María Teresa. Sí, me acaban de confirmar. Hablé con ella y con el de canal Congreso. Efectivamente nos van a hacer el favor por streaming porque hay que pedir por anticipado el servicio y ya la comisión lo había pedido. Ya están haciendo la gestión para transmitirlo por streaming. Entonces, honorables senadores, senadoras y los invitados que tenemos conectados, no es posible en directo por canal Congreso, sino por streaming. Senador Castilla, por favor.
Mira, a ver si llegó el impedimento. Sí, señor ¿Ya llegó? presidente, estoy aquí ya coordinando con el equipo para que por favor radiquen rápido ese impedimento. ¿Listo? Señor secretario, ¿llegó? Era muy sencillo. No se ha recibido todavía, señor presidente. Mira, a ver, parece que llegó. Ya. Creo que ya debió Ya llegar, acaba de señor entrar. secretario. Acaba de Listo, entrar, muy la bien. vamos a imprimir. Lo vamos a imprimir y lo reenviamos enseguida a todas las cuentas de correo de nuestros senadores. 30 segundos mientras lo Leámoslo. imprimimos, por favor. Debo imprimirlo, apenas acaba de entrar, senador. La solicitud de declaratoria de impedimento del senador Jesús Alberto Castilla dice que presenta la declaratoria de impedimento con relación al capítulo 9, dignificación laboral del talento humano en salud, y el capítulo 8, talento humano en salud, del proyecto de ley 010-2020, Senado 425-2020, Cámara, con el título del proyecto, teniendo en cuenta que tengo familiares en primer grado de consanguinidad que pertenecen al sector de trabajadores de la salud. Repito, teniendo en cuenta que tengo familiares en primer grado de consanguinidad que pertenecen al sector de trabajadores de la salud. Leída la solicitud de declaratoria de impedimento del senador Jesús Alberto Castilla Salazar. Consulte la intención de voto, por favor, señor secretario. Se retira el senador Jesús Alberto Castilla de la plataforma. La Secretaría deja constancia del retiro de plataforma del senador Jesús Alberto Castilla. ¿Cuál es la orientación, presidente del senador coordinador de ponentes? Doctor Castillo, por favor. Negativo, votar negativo, señor presidente. Muchísimas gracias. La orientación Proceda, del señor coordinador de secretario. ponentes es votar lo negativo como se votaron los que tenían la misma causalidad. Blel Escaz Nadia Georgiev. Nadia vota no, secretario. Vota no. Castilla Salazar Jesús Alberto está retirado de la plataforma, queda constancia en el acta, no participa en manera alguna en la resolución de su impedimento. Castillo Suárez Fabián Gerardo. Castillo Suárez Castillo Fabián Gerardo. Suárez vota no. Vota no. Fortix Sánchez Laurester. Laura Fortis vota no, señor secretario. Vota no la senadora Laura. Enrique Pinedo Honorio Miguel. Honorio Enrique vota no, señor secretario. Vota no. Lizarazo Cubillos Aide. Aide Lizarazo Cubillos vota no. Vota no. López Peña José Ritter. Ritter López vota no, señor secretario. Vota no. Motoa Solarte Carlos Fernando. Voto sí, secretario. Vota sí. Palchucán Chingal Manuel Viterbo. Polo Narváez José Aulo. Voto no, secretario. Vota no.
Vota no. Voto no, secretario. Polo Narváez José Aulo vota no. Vota no, sí, señor. Pulgar Daza Eduardo Enrique. Romero Soto Mila Patricia. Voto no, señor secretario. Vota no la senadora Mila. Simán Carrera Victoria Sandino. No, es que cada vez que... Velasco Campo Gabriel. Velasco Campo Gabriel. Señor Velasco. Se cierra la votación, señor presidente. Un voto acepta la declaratoria de impedimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niegan la declaratoria de impedimento. Ha sido negado el impedimento del senador Jesús Alberto Castilla. Rogamos informarle al senador Castilla que se puede reintegrar a esta sesión habida consideración que su declaratoria de impedimento fue negada. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Inicio desarrollo de la audiencia pública, señor presidente, en el orden y con el tiempo que usted como presidente establezca, fije y ordene. Muchas gracias. De nuevo, mil disculpas a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. De verdad, la plataforma nuestra solamente tiene capacidad para 100 personas, ya lo hemos dicho, y nos tocó cambiar de plataforma por el número de personas. Eso no lo sabíamos, que solamente había cupo para 100 personas porque no es gratuita, sino que la estamos pagando. De manera que mil disculpas. Inicia esta audiencia pública el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Un saludo muy especial a él y a todos ustedes. Bien pueda, tiene usted 30 minutos, ministro, para que nos cuente de qué se trata el proyecto 010. Bien pueda, señor ministro. Buenos días, señor presidente. Un saludo a todos. Un saludo a los asistentes a esta importante audiencia. Yo quisiera iniciar comentándoles que esta iniciativa del Senado es realmente importante. Nosotros como Ministerio de Salud la hemos analizado, la estamos acompañando y la estamos llevando dentro de su contexto. Primer tema. El sistema de salud ha tenido, o el sistema de seguridad social en salud que planteó la ley 100 de 1992, y yo tengo una presentación que les pediría el favor que me la pusieran. Compartimos la presentación del ministro. Presidente, si nos permiten compartir la pantalla, toca desde el administrador. Secretario, por favor. Mientras tanto, quisiera ir comentando que básicamente hemos tenido a partir de la ley 100 de 1993 tres iniciativas de ajuste del Sistema General de Seguridad Social. Una primera, la ley 1164 de 2007, que se dirigió fundamentalmente al talento humano en salud. Una segunda, la ley 1122 de 2007, que fue más de naturaleza regulatoria. Una tercera, la ley 1468, que se orientó más que de 2011, que orientó principalmente a la prestación de servicios de salud. Y digamos que esto completa el cuadro de las iniciativas de ajuste al sistema de seguridad social en salud
de tipo general. Ha habido otras iniciativas de naturaleza específica, pero digamos que estas son las iniciativas generales. Y el otro hito muy importante es la Ley 1751 de 2015, o Ley Estatutaria de la Salud, en la cual se garantizó el derecho fundamental a la salud de la población colombiana. Estas tres ajustes del sistema han sido fundamentalmente dirigidos a los recursos humanos, a la regulación y a los agentes. Pero hasta ahora no tenemos un marco de ley ordinaria que nos permita establecer y poner en el centro al ciudadano y en el centro al paciente y al usuario dentro del sistema de salud. Y ese necesario lo consideramos indudablemente importante dentro del desarrollo de la Ley Estatutaria de la Salud, y muy especialmente de algunos artículos, como el artículo en el cual se define el Sistema General de Seguridad, el Sistema de Salud como, y se define como el conjunto de normas, procedimientos y estructura orientada a garantizar el derecho fundamental a la salud, así como el artículo en el cual se plantea la integralidad como elementos sustanciales para dentro de la atención de salud para poder asegurar la calidad de los servicios. Dentro de ese planteamiento, siguiente por favor. La primera tema es plantear cuáles han sido los avances del Sistema General Civil de Salud. Primero, haber logrado una cobertura universal. Segundo, haber logrado una protección financiera que ubica a Colombia como el segundo país con menor gasto de bolsillo, es decir, el país, la reforma de la salud de 1993 pudo cumplir su objetivo en cuanto a lograr que la población colombiana tuviera un menor gasto en salud, el mayor acceso a los servicios con indicadores como el del Observatorio de Calidad, por ejemplo, de que el 96% de las personas que se enferman consultan a través del sistema, situación muy diferente a la que se tenía antes de 1993, donde solamente el 23% de la población colombiana tenía alguna cobertura de seguridad social, 66% de las personas consideran que es fácil o muy fácil acceder a los servicios de salud, y donde hoy en día en Colombia el 98% de los partos son atendidos por personal calificado. Tenemos también desarrollos importantes en política farmacéutica, con reducción del 48% en el precio de los medicamentos, reducción sostenida también en resultados de salud de la mortalidad infantil y en la niñez, mayor expectativa de vida y una cobertura de vacunación que es de las mayores del continente americano. Igualmente, otros hitos han sido importantes dentro del desarrollo de la Ley 100, la unificación de toda la población, para toda la población del Plan Básico de Salud, el listado explícito de exclusiones que se planteó desde el año 2017 a partir de la Ley Estatutaria, y los presupuestos máximos y valores máximos de recobro. Pero hito muy importante fue la apropiación por parte del sistema del concepto de derecho a la salud y el reconocimiento a la salud como derecho fundamental que está planteado en la ley estatutaria. Este reconocimiento se da en el 2015 y este reconocimiento, por lo tanto, implica un avance que debe tener el sistema futuro para poder expandirse y desarrollarse con el ámbito del desarrollo del derecho a la salud. Siguiente. ¿Para qué realizar ajustes al sistema de seguridad social de salud? Nosotros consideramos que en este momento es necesario materializar la ley estatutaria, superando especialmente los problemas que impiden la atención integral en salud con oportunidad, eficacia y calidad. Eso es razón a que persisten algunas inequidades en cobertura del aseguramiento. Segundo, pero muy importante, tenemos un sistema enfocado fundamentalmente a la enfermedad con muy baja capacidad de trabajar en lo preventivo. Tenemos brechas regionales importantes en la oferta de servicios
relacionados con las diferencias que hay a nivel territorial en Colombia, y hay desconfianza y falta de transparencia entre los agentes. Estos 4 temas los consideramos esenciales. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la experiencia reciente del COVID-19, aun cuando el sistema ha probado tener una institucionalidad fuerte y una gran capacidad de adaptación que nos ha permitido llevar a responder, porque hemos podido responder a la pandemia del COVID, se han evidenciado algunos temas importantes, como la ausencia de coordinación de los actores en el nivel territorial, especialmente del actor aseguramiento, que por su estructura de organización se definió y ha sido definido como más del orden nacional, con una regionalización que depende de cada asegurador y no tiene una organización y una estructura nacional. Segundo, la falta de interoperabilidad de la información. Y tercero, la inexistencia de un modelo territorial integrado en salud. Un modelo donde concurran las redes de prestadores, el ente territorial y el asegurador. Y por último, una baja gestión de riesgo en salud, que es otro elemento fundamental cuando encontramos que ha habido limitaciones han existido limitaciones para integrar las acciones de gestión colectiva del riesgo propias de la salud pública con las gestiones de gestión individual del riesgo propias del modelo de aseguramiento. Estas consideraciones nos llevan a un propósito, y en ese propósito se plantea este proyecto de ley, o reconocemos ese proyecto de ley, y es que probablemente sea la primera reforma o la primera iniciativa de ajuste de la Ley 100 que busca fundamentalmente centrar la atención en el ciudadano, en el usuario, en el paciente. Ese es el objetivo y el propósito central de este proyecto de ley. Centrar la atención y centrar la estructura de servicios de salud en el paciente y pasar de unas iniciativas de ajuste que han existido, donde se ha buscado fundamentalmente ajustar a los agentes, a ajustar pensando y centrando en el usuario y en el paciente. Y ese es un cambio fundamental y es el objeto central de esta reforma. Por lo tanto, todas las características de accesibilidad, continuidad, oportunidad, disponibilidad, estabilidad, calidad, equidad y universalidad en el acceso son el sujeto y el objeto principal de esta iniciativa de reforma. ¿Cuáles son los aprendizajes y cómo logramos aprendizajes a partir del COVID? Primero, que es posible una rectoría integral del sistema. Si el Ministerio de Salud en el COVID, como en ninguna otra iniciativa anterior o ninguna situación anterior, ha podido tener una rectoría integral del sistema de salud y ha podido demostrar y ha podido hacer esa rectoría. Segundo, que se ha privilegiado el componente ambulatorio y que es posible avanzar en el componente ambulatorio, como es el caso de la telemedicina, y que es posible implementar un modelo de planeación territorial como se ha logrado hacer para la atención del COVID-19 y extenderlo a todos los ámbitos territoriales de manera integral. Y que por otro lado, son posibles las acciones articuladas entre la EPS, las EPS y el territorio. Situación que parecía imposible antes del ámbito de la pandemia. Quiero decirles que incluso algunos agentes de las aseguradoras o gremios de aseguradores han dicho en algunos casos que muchas de las acciones que han debido abordar no eran acciones propias de las EPS o que estuvieran delegadas, funciones delegadas a la EPS. Yo creo siempre que sí, sino que simplemente nos transformamos en un modelo de aseguramiento en el cual el aseguramiento se reduce a lo curativo y las acciones de prevención se alejaron tremendamente del aseguramiento. Creo que nosotros creemos que hay que recuperar eso de manera sustancial. De manera que es muy importante
honorables asistentes, entender que tenemos retos como una planeación integral basada en la salud pública, la integralidad en la gestión del riesgo, que la gestión del riesgo incluya lo colectivo, lo individual, que debe fortalecer el aseguramiento como aseguramiento en salud y que debemos tener un modelo de atención integral adaptable a cada territorio, con talento humano resolutivo, con enfoque familiar y comunitario, con mecanismos de pago basados en función de los resultados de salud y no en el mecanismo de pago per se como ha sido hasta el momento, que debemos asegurar y propender por la solidaridad del sistema de salud y que debemos avanzar exhaustivamente en la transparencia del sector. Yo quisiera plantear que estos retos están basados de manera secuencial, desde una visión en la cual la planeación del sistema se puede hacer incluyendo la acción de las redes de atención, de las redes de prestación e incluyendo las EPS desde los ámbitos territoriales y obviamente el ámbito nacional. Y por último, que culmine en una completa transparencia del sistema frente a toda la transaccionalidad y frente a todas las acciones. Si no es posible partir de esa planeación y llegar a la mayor transparencia, simplemente no es posible plantear un sistema que efectivamente esté centrado en el paciente como todos queremos. ¿Cuáles son entonces las generalidades del proyecto de ley que nosotros como Ministerio de Salud avalamos? Primero, el objetivo que es la garantía del derecho fundamental a la salud, materializando el Estado social de derecho y centrado en la persona. Y redefiniendo como redefine el proyecto en cada uno de los ámbitos las funciones esenciales del sistema de salud. Nosotros no podemos seguir sin esas definiciones, tener unas definiciones que nos permita integrar la salud pública, la protección de riesgos y la prestación de servicios como tres funciones esenciales que materializan el derecho a la salud. Segundo, retomar el rol real del asegurador. Tercero, establecer la territorialización de manera que todos los aseguradores y prestadores y redes de atención estén integrados en la atención en ámbitos territoriales definidos y no como sucede en la actualidad, donde cada territorio, cada asegurador define tu territorio, cada red está definida en un ámbito diferente y realmente no hay correspondencia frente a la atención de la población. Y por último, la ordenación de un desarrollo de una política pública en salud que incluya un modelo de atención, que incluya obviamente la promoción y que tenga como objeto central la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la gestión de riesgo y un esquema de aseguramiento y prestación que fundamente un plan unificado de salud. ¿Qué es lo que planteamos para la planeación integral basada en la salud pública? Primero, que sentimos que no hay coordinación entre las acciones entre los diferentes agentes sectoriales e intersectoriales. Y eso nos lo demostró fehacientemente la pandemia del COVID. Nosotros tuvimos territorio por territorio que ir consolidando desde el orden nacional y también desde los órdenes territoriales, cada secretaría, al aseguramiento y a la prestación para actuar de manera unísona, y tuvimos hemos tenido un reto absolutamente grande en la búsqueda de esa acción de integralidad. Yo creo que eso no debe ser una situación, nosotros creemos que no debe ser una situación incidental, sino debe ser una situación de respuesta inmediata y completa y estructural del sistema de una manera integral frente a los retos que plantea la necesidad de coordinación. Y la gran heterogeneidad que hay entre las capacidades territoriales para asegurar intervenciones costo efectivas. En ese sentido tenemos retos como las altas tasas de violencia sexual, la alta mortalidad por agente de tránsito, todo lo que es la enfermedad crónica iniciando por la prevalencia de exceso de peso, el alto crecimiento en el consumo de sustancias psicoactivas y la propia letalidad con dengue a manera de ejemplo de situaciones en las cuales el sistema debe avanzar. Y eso nos lleva a una formulación de un Plan Nacional de Salud Pública
que nos permiten que haya por lo menos 4 a 6 grandes encuestas que nos permiten establecer cada 5 años cómo va la situación de salud. Esto debe llevarse por esas periodicidades que permitan evidentemente el desarrollo y la evaluación de la situación de salud pública, que debe ser la base para toda la planeación, no solo de las secretarías de salud, sino de EPS, IPS y todos los integrantes del sistema de salud. A través de ese plan nacional debemos tener un plan básico de promoción y prevención territorializado para cada uno de los territorios de acuerdo con sus características, las características de su población, así como un sistema de evaluación continua nacional y territorial. Ahora, segundo punto, la integralidad de la gestión de riesgo. Nosotros partimos de que hay una dificultad en la integralidad de la gestión de riesgo, coordinación entre los agentes del sistema, entre las entidades territoriales, los aseguradores, las personas, y esa integralidad tiene retos muy importantes, como el incremento en la razón de mortalidad materna, que debemos contener especialmente en territorios y a nivel territorial en áreas como Cesar, Guajira, Cundinamarca y Tolima, las bajas tasas de detección temprana en cáncer, que aun cuando hemos ido mejorando, todavía tenemos retos muy importantes, que no hay tema de oportunidad en la atención de cáncer de mama, que es absolutamente, tenemos todavía tiempos muy críticos, coberturas deficientes de tamizaje en cáncer de mama y la necesidad de habilitación de servicios de IPS y pago de UPS no ajustados al cumplimiento de metas y resultados de salud. Nosotros tenemos la necesidad de un sistema donde de alguna manera el pago se habilite con los resultados y desenlaces en salud y no solamente ese pago que hemos venido dando, donde se paga simplemente por el hecho de estar o por el hecho de ser una EPS o una IPS o de tener únicamente unos acuerdos de pago sin consideración del usuario que debe ser el centro del sistema. Así, otro tema supremamente importante, la necesidad de un sistema único interoperable de información en el cual el Congreso ya ha generado algunas normas, pero que es necesario avanzar en todo lo que tenga que ver con instrumentos que permitan mejorar tanto los resultados clínicos como la gestión de la atención y hacer más transparente la negociación entre aseguradores y prestadores, donde las acciones de salud pública y los territorios tengan indudablemente alguna posibilidad de intervención. El proyecto de ley plantea también la gestión integral de riesgo, integrando riesgo colectivo, riesgo individual y definiendo también que el ciudadano es sujeto de deberes también en lo que tiene que ver especialmente con el autocuidado y el cumplimiento de citas. También la definición de un agrupador único nacional a partir del diagnóstico para el ámbito hospitalario. Nosotros no podemos tener integralidad de la atención, que es centro esencial de este proyecto de ley, si no tenemos la forma de mirar de manera agregada los resultados de salud. Y ese es el objeto fundamental de un agrupador único nacional. Aquí hemos escuchado diferentes planteamientos y posiciones frente al agrupador único, dándole otras connotaciones diferentes, ninguna diferente a la capacidad de evaluar de manera integrada si un paciente si una EPS, delegas y su red de atención tienen la obligación del manejo integral de un paciente con una diabetes, una diabetes o un síndrome metabólico, nosotros debemos tener la capacidad a través de un agrupador único de conocer cuál ha sido la gestión clínica que se ha venido desarrollando para ese paciente y no únicamente acciones puntuales uno a uno o episodios de atención de manera desintegrada, lo cual lleva a mayor fragmentación del sistema. Obviamente la interoperabilidad
y también un elemento esencial que es el pago de las intervenciones del nivel primario ajustados al riesgo poblacional y al cumplimiento de acciones preventivas. Necesitamos, por lo tanto, tener desde el modelo de atención, mecanismos de agrupación y pago de intervención. El fortalecimiento del aseguramiento en salud nos lleva fundamentalmente a revisar y a revisar todas estas zonas de Colombia donde todavía no hemos logrado la cobertura universal, cómo superar esa inequidad en el aseguramiento. Partimos de un desempeño pobre de EPS en las rutas de intervenciones individuales de mantenimiento de la salud. Nosotros necesitamos potenciar todo lo que es el mantenimiento de la salud, ya que hay indicadores que son preocupantes, como no lograr alcanzar coberturas superiores al 93% en el control de placa, tampoco coberturas superiores al 40% para el tamizaje de riesgo cardiovascular, y solo el 5% de las EPS tenga una cobertura entre el 47 y el 69% en el tamizaje del cáncer de mama. Situaciones que son necesarias, en las cuales el aseguramiento cumple un rol fundamental, pero que es necesariamente necesario y fundamental fortalecerlo para poder hacer y concentrar nuestros EPS en el aseguramiento como objetivo sustancial. Solo el 57% de los afiliados considera que son ágiles los trámites para acceder a un servicio, que solo 58% considera que tiene información adecuada, el 25% de la población de consulta no consulta a un profesional por tramitología excesiva, y el 8% de las decisiones judiciales de primera instancia concede lo solicitado. Estos son todos indicadores que muestran la persistencia de barreras de acceso que son necesarias de fortalecer a través del aseguramiento. Estoy siendo un poco crudo en este sentido, pero creo que es necesario revisar el aseguramiento y fortalecer el rol del asegurador en salud. Queremos un asegurador en salud cuyo centro sea el paciente, no la transaccionalidad del pago. Yo creo que ese es absolutamente imprescindible para el futuro del sistema de salud. Una aseguradora de salud que dedique el 70-80% de su gestión a la negociación de contratos y mecanismos de pago dentro del sistema, no es un asegurador que deba tener futuro en el sistema. Nosotros debemos tener un asegurador que deba garantizar, que tenga la capacidad de garantizar una red integral de prestación de servicios de salud, que sepa garantizar atención individual primaria, que pueda complementar el uso de la telesalud y que pueda establecer sistemas de información y monitoreo de riesgo integrados a un sistema interoperable de información. Si nosotros vamos a tener la oportunidad de tener una historia clínica electrónica, como ya está planteado dentro del sistema, los aseguradores deben corresponder con un sistema de información y monitoreo de riesgo que permita tomar información de la información existente en el país para poder gestionar y modular el riesgo. Proponemos unificar un régimen en un periodo relativamente corto, de menor de 2 años, y una UPC que sea reconocida en función a un componente fijo establecido de acuerdo con el nivel individual de riesgo y otro variable según los resultados en salud. Creo que creemos que es necesario revisitar y revisar nuevamente la forma en que definimos los riesgos en salud, especialmente en lo que tiene que ver con los ámbitos territoriales. Por esto planteamos una depuración del sistema de aseguramiento, un pago de una contribución solidaria durante 1 año y un tamaño mínimo de operación para las aseguradoras. No podemos seguir manteniendo aseguradores cuyo número y cuya capacidad sea tan limitada que no permita realmente hacer ajustes de riesgo y no permita manejar el riesgo al interior de los aseguradores. Esto nos ha llevado a situaciones
absolutamente críticas que en los cuales la depuración del sistema es fundamental. Frente a eso, además, yo quisiera plantear igualmente que este cambio de denominación de asegurador de ninguna manera, quiero decirlo enfáticamente, de ninguna manera implica una privatización de los recursos públicos. Han surgido consideraciones en el sentido que no tienen asidero ninguno en la realidad. Nosotros no estamos cambiando la estructura parafiscal del aseguramiento de ninguna manera, de la estructura parafiscal de los recursos de salud. Simplemente estamos haciendo un ajuste en la denominación. Incluso, y eso no lleva a ninguna operación de tipo privado, como se ha planteado erróneamente en algunas consideraciones. Ya de hecho, la mayor parte de la operación de prestación en salud en Colombia y aseguramiento son de naturaleza privada, pero eso no quiere decir que no manejen recursos públicos. Probablemente, y tampoco esto implica el cambio en denominación necesariamente que los juicios o litigios que existen contra los aseguradores se vayan a perder, y invitaría a la comisión que podríamos incluso explicitar esto aún más, planteando que los aseguradores no al traspasar de la denominación de EPS a aseguradores de salud, se mantenga la naturaleza jurídica y el NID de los aseguradores para preservar aún más que exista esa posibilidad de mantener los litigios existentes, la integridad de los litigios existentes. Modelo de atención integrado y adaptable a cada territorio. Nosotros necesitamos claramente que el modelo de atención que se haga en La Guajira sea diferente al modelo de atención que se haga en Bogotá. Los riesgos son evidentemente diferentes y el sistema tiene que tener una flexibilidad y una adaptación en ese sentido para poder realmente responder y centrar al paciente. No podemos seguir manteniendo de que el modelo de atención deba ser el mismo para todo el territorio nacional y un modelo de atención donde solamente la prestación de servicios hospitalarios y de servicios de alta complejidad sea la forma de respuesta. De manera que es muy importante solucionar las barreras de acceso y solucionar el tema de las empresas sociales del Estado que no sean financieras en territorios donde tengamos problemas de mayor siniestralidad y de mayor afectación. Toda persona debe estar adscrito dentro de este modelo a un prestador primario y un médico con enfoque de medicina familiar y comunidad. Aquí quiero aclarar otro tema. El proyecto de ley no pretende cambiar la medicina familiar, simplemente quiere adoptar partes de ese modelo que consideramos absolutamente idóneo de aproximación a la familia para poder integrarla dentro de la medicina general y poder abordar de esa manera la integralidad de los riesgos y no la individualidad como se ha venido haciendo hasta ahora. Reforzar y dejar establecida en ley la necesidad de plantear redes integrales de servicio que respondan al paciente y que estén orientadas alrededor de la respuesta del paciente. Y la prestación de servicios primarios en el ámbito local de acuerdo con la oferta. Todos se debe brindar dentro del ámbito de áreas territoriales de salud que el ministerio debe definir y regular para poder tener la mejor atención. Dentro de eso, el proyecto plantea y consideramos absolutamente pertinente la constitución de redes integrales con componentes de prestador primario, donde queremos reforzar el papel y el rol del prestador primario, pero igualmente mantenemos claramente toda la necesidad de los servicios complementarios y generando también la posibilidad de tener centros de excelencia, no solo de alta complejidad, sino de mediana y baja complejidad, que tengan la capacidad de especializarse específicamente en riesgos a través de una tecnología cada vez más cambiante y de mecanismos de acceso a la población cada vez mayores. Debemos tener redes integrales de salud, portafolio de servicios
prestar servicios vitales definidos por el ministerio, estímulos por resultados y también la posibilidad de potenciar alianzas público-privadas para la dotación, operación, administración, de acuerdo con los proyectos de ley. En cuanto al talento humano, el proyecto fundamentalmente recoge el tema de la dificultad para tener información sobre necesidades de recurso humano, abordar el tema de la baja resolutividad que tenemos dentro de la estructura actual, donde todo termina concentrado en la especialidad, y a esa ambivalencia entre disponer de un número muy limitado de especialistas, pero al mismo tiempo tener que los especialistas responder y resolver la mayor parte de los problemas de salud, situación que es completamente diferente a la que se ve incluso en los países más desarrollados y en los sistemas de países más desarrollados del mundo. La falta de capacidad formativa del sistema para aumentar los cupos de formación y todas las problemáticas laborales que han tenido los profesionales de la salud y que hemos evidenciado a lo largo de esta epidemia del COVID, como el retraso en el pago, el no aumento de la hora valor y la disminución de las condiciones laborales. Ese proyecto es absolutamente amplio en lo que tiene que ver con la capacidad de llevar al talento humano en salud hacia mecanismos mucho más justos e idóneos de pago y de contribución, con prohibición de la tercerización laboral, con formación de sistemas de información nacional, diseño de programas para ingreso a especialidades clínicas, acabando con la inequidad existente en el momento actual frente a el acceso a las especializaciones, el diseño a las entidades de educación superior para ofrecer mayores especialidades, la conformación de un programa único de medicina familiar, acceso al programa especializado, médicos generales que podrán acceder en condiciones favorables a la formación en medicina familiar y la actualización de competencias como un proceso continuo de formación de competencias que consideramos esencial. Mecanismos de pago en función de resultados de salud. Partimos de la que no hay una claridad en la información con relación a los precios, tarifas y costos, que se requiere claridad y trazabilidad en el flujo de recursos del sistema y datos preocupantes como que el 62% de las entidades territoriales no contratan el PIC en el primer trimestre del año. Todo para definir dentro del proyecto de ley formas diversas de contratación, contratos que respondan al modelo de atención donde las rutas de atención sean esenciales, la obligación para entidades territoriales de contratar el PIC dentro del primer trimestre del año y la transparencia que debe tenerse para el registro del valor de los contratos, servicios y tecnologías contratadas. Sostenibilidad financiera. Tenemos evidentemente una situación de recursos disponibles limitados. Dentro del proyecto de ley se plantea un plan de fortalecimiento patrimonial y desarrollo del sistema. Se implementa la Superintendencia Nacional de Salud, implementará un programa de sostenimiento financiero de las deudas de aseguradoras. Establecemos el giro directo de la OPC a los prestadores proveedores. Este punto es absolutamente esencial. Nosotros creemos que un asegurador debe concentrarse en el aseguramiento, pero eso no necesariamente implica que deba manejar la totalidad del recurso de salud, manejar el recurso de salud para poder hacer aseguramiento. Aquí hay un planteamiento que se nos ha venido diciendo que los aseguradores no pueden hacer aseguramiento sin tener los recursos. Eso no es necesariamente cierto, y la existencia de un banco de salud como es la ADRES da la posibilidad, y se ha demostrado positivamente la posibilidad de hacer giros directos a prestadores en la medida que el asegurador
tiene la capacidad, mantiene la capacidad de contratar, de contratar su red, establecer los precios con su red, pero necesariamente puede establecerse el giro directo desde la ADRES para tener para reducir todos los temas de transaccionalidad e intermediación del giro que nos ha afectado de manera fehaciente a lo largo de los últimos años. No tiene sentido que después de que este gobierno ha tenido que invertir casi 7 billones de pesos para solucionar los temas de las carteras no pagas a lo largo de los pasados 10 años, no hayamos aprendido la experiencia y no tengamos claro que el giro directo es esencial para poder hacer esa transaccionalidad. Tenemos una oportunidad única, historia clínica interoperable, historia clínica, vamos a tener ya facturación electrónica, tenemos Banco de la Salud, de manera que tenemos que hacer mucho más eficiente la transaccionalidad para poder hacer que los recursos del sistema fluyan. Y lo más importante también, tener información en tiempo real de quién contrata, con qué contrata y a qué precios. Y eso lo podemos, no tiene sentido que hoy, para poder tener esta información de qué se contrata dentro del sistema, tengamos que retrocedernos y hacer desde la propia Superintendencia de Salud, desde la propia ADRES, una cantidad de ejercicios para no poder ni siquiera tener en vivo y en directo la información en tiempo real de qué es lo que se está girando a lo largo del sistema de salud. Hoy en día existe la tecnología, existe el banco, existe la capacidad, de manera que tenemos que limitar y terminar con la opacidad que existe en el sistema en todo el sistema de pagos. No tendría sentido realmente que dentro de 5 años estemos haciendo otro acuerdo de punto final para solucionar los 5 años anteriores. Yo creo que debemos aprender tenemos la responsabilidad de aprender de las lecciones pasadas. Mayor transparencia, capítulo sustancial, altos porcentajes de evasión y concentración mayoritaria de los pagos hacia los hospitales e instituciones que tienen vínculos empresariales con las EPS. Alguien me decía en estos días que el proyecto de ley no tenía una aproximación a lo que es la integración vertical. Yo creo que esta es la aproximación más importante. Si hay transparencia en la información, si la información es pública, sabemos quién contrata qué, cuál es la relación y los intereses entre quien contrata y quien paga, a qué precio se paga, y esa información es transparente, nosotros habremos solucionado el problema de la integración vertical. No es fijando porcentajes, y eso nos lo ha demostrado la experiencia de los años pasados. Es haciendo claro que pueden haber operaciones integradas, lo cual no tiene ninguna connotación, incluso es muy necesario en algunos ámbitos y en muchos ámbitos de operación del sistema. Pero sí es importante tener totalmente claro si la operación integrada entre aseguramiento y prestación está generando beneficios adicionales hacia aquellos que están integrados. Yo creo que este es un punto muy importante del sistema de salud y por ello se establece la regulación de conglomerados empresariales del sector salud, donde queremos saber específicamente quién es el propietario de qué, cuáles son los intereses que existen, lo cual debe hacerse de manera transparente y poder hacer unas negociaciones mucho más claras y transparentes frente al sistema de salud. Creo que este es un ámbito también muy importante hacia la transaccionalidad. Yo quisiera terminar agradeciendo el tiempo que me han brindado, planteando que dentro de que este proyecto para nosotros se enmarca dentro de la visión de largo plazo que tiene del sistema de salud, que tiene este Ministerio de Salud, donde los objetivos centrales son, primero, centrar el sistema en el paciente,
Segundo, rehumanizar la práctica profesional. Y tercero, inducir la transparencia para evitar corrupción. Esos tres objetivos centrales. Un sistema centrado en el paciente, un sistema humanizado en la práctica profesional, donde los trabajadores de la salud se sientan adecuadamente incentivados para un trabajo idóneo y de calidad. Y la transparencia como elementos esenciales son el objetivo central de este proyecto, son los objetivos centrales para poder centrar el sistema en el paciente, y esto es lo que se encuentra detrás. Este no es un proyecto que busque reformar en su totalidad el sistema de salud, porque reconocemos y partimos de que el sistema de salud, el sistema de seguridad social ha logrado avances muy importantes y que sería un completo sinsentido y un riesgo absoluto para la población colombiana hacer un pare y arranque nuevo, un punto final y vuelve a arrancar un sistema diferente con situaciones absolutamente impredecibles frente a los resultados como se ha planteado en algunos momentos, sino que simplemente lo que se busca es una transformación y un ajuste del sistema de salud para lograr los mejores resultados de salud para el ciudadano, para el usuario y para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Queda usted pendiente del desarrollo de esta audiencia. Tiene el uso de la palabra el doctor Fabio Aristizábal, superintendente de salud. Tiene 15 minutos. Ustedes entienden, pues, lo corto del tiempo por la cantidad de personas invitadas. Bien, pues, doctor Fabio. Señor presidente, con su venia. Señor presidente, con su venia. Sí, secretario. Para informarle a todos nuestros senadores y a todas las personas que están conectadas en directo a nuestra plataforma, que hace 7 minutos estamos transmitiendo en directo por nuestro canal YouTube. Gracias. Tenemos bien, transmisión pues, en directo por nuestro canal YouTube. Muchas gracias, señor secretario. Bien, pues, doctor Fabio. 15 minutos, por favor. Gracias, presidente. Voy a hacer uso racional del tiempo. Un saludo muy especial a usted, al doctor Carlos Fernando Motoa, al vicepresidente de la Comisión Séptima, a todos los honorables senadores, a la mesa directiva. Un saludo muy especial al ministro que acaba de hacer una exposición muy clara del proyecto de ley, a todos los invitados, a los líderes gremiales. Yo voy a hacer unas reflexiones muy cortas, presidente, como usted me lo ha pedido, sobre el proyecto de ley. Reflexiones que espero sirvan para el debate. Yo arrancaría diciéndole a todos una postura que ya me conocen. Yo soy un defensor del modelo de aseguramiento. Vi que el ministro hizo unas reflexiones sobre lo que hemos avanzado. Hoy tenemos uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo. Estamos cerca de llegar o de tener cobertura universal en un plan de beneficios que históricamente hemos ido agrandando, por lo cual tenemos un amplio plan de beneficios que le ha permitido alguna protección financiera, si así se puede llamar, a los hogares colombianos, que nos ha permitido también cerrar esa brecha de inequidad que ha habido no solamente en lo rural, sino también en lo urbano, que evidentemente nos ha entregado unos mejores indicadores en salud y que le ha permitido también a los usuarios, pues, no solamente poder escoger su aseguradora, cambiar su institución, también les ha permitido asociarse para exigir sus derechos y ser veedores y vigilantes del sistema. Pero yo, por supuesto, nosotros en la superintendencia somos conscientes de los retos que tiene el sistema, no solamente nuestro sistema, sino los sistemas del mundo. Y la pandemia nos permitió ver las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema, también los ajustes que él requiere. Espero que también a futuro tengamos en cuenta todas estas lecciones aprendidas de la pandemia y tratar de corregir estos evidentes malas prácticas que hemos detectado nosotros en la superintendencia, cerca de 70, que han, digamos que no han permitido el acceso con oportunidad, con calidad y especialmente con transparencia. Arranco por el primer punto, presidente. El proyecto de ley frente al aseguramiento pretende, si uno lo entiende, fortalecer las aseguradoras, fortalecer el aseguramiento, volverlo más robusto, profundizar en él, lo cual me parece un acierto. Y va de la mano de lo que está ya escrito
en la ley estatutaria 1751, como lo mencionó el señor ministro. Mis reflexiones importantes que se las quiero hacer al ministro, a los ponentes, que no vayan a presentarse contradicciones o que no vayan a presentarse un buen entendimiento en cuanto a las funciones de los aseguradores. Recordemos que son ellos los que hacen hoy el agenciamiento, responden por esa garantía del derecho a la salud. Hoy son la cara y siguen siendo la cara visible ante todos los actores, especialmente para todos los usuarios. Son los que organizan toda la atención, las redes de atención de su población, la localización, hacen toda la caracterización, pero también deben hacer la gestión de riesgo en salud. O sea, son los que responden por ese financiamiento, responden por el usuario y organizan ese modelo de atención en cada territorio y les toca o deben estar controlando la calidad en la prestación de los servicios. También tienen un rol importante que es pagar esas incapacidades y las licencias, tratar de administrar y coordinar todas esas actividades que no están contempladas en el plan de salud, lo que llamamos hoy no PBS, y les toca también innovar, que fue lo que vimos ahora en la pandemia, en esos modelos de atención. Pero hay dos funciones esenciales, presidente. La gestión de riesgo en salud. Yo quisiera que tuvieran una reflexión muy profunda para que no se vayan a perder o no se vayan a diluir en algunos artículos, porque estamos reasignando o estamos entregando funciones a entidades territoriales, a prestadores, y no sería bueno que no se entendieran bien o llegáramos a tener ahí un conflicto de responsabilidades. Entonces sería muy importante mi contribución, que verifiquen que exista una articulación integral en esas funciones propias que debe tener el rol del asegurador, toda vez que estamos fortaleciendo el rol de los aseguradores. Que no vayamos a tener un retroceso ahí frente a lo que ya hemos avanzado en la 1122 del 2007 y en la 1438, que le reafirmaban y le entregaban funciones indelegables a los aseguradores, a las EPS, ahora se llamarían aseguradores en salud. Entonces, aquí hay que analizar para que la propuesta de que el cumplimiento o el incumplimiento también del autocuidado, por ejemplo, de las personas, que tendría una implicación en las cuotas moderadoras, que no se vaya a convertir en un desincentivo, si así lo pudiéramos llamar, a la demanda de servicios y pudiera también afectar los resultados en salud. Una reflexión simplemente para que la tengan en cuenta. Y hay algunos factores determinantes en algunos territorios para esta población, pues que no son controlables directamente o por ellos mismos. Hay muchos territorios que no cuentan con agua potable, con alcantarillado. Ahí tenemos regiones con unos niveles de contaminación distintos o con vectores que deberíamos, digamos que analizar muy bien, que no dependerían directamente del usuario para que no vaya a tener de pronto un castigo ahí injusto, pero sé que lo podrían revisar no solamente con el ministro, sino también todos los ponentes. Y un segundo punto que en lo particular me preocupa y que quiero que lo analicemos muy bien, que invito a esta reflexión, y es lo que tiene que ver con la administración del riesgo financiero, que probablemente se pueda entender que se excluye en esa mención que hacía el ministro con el giro directo, pues porque el no manejo de la prima por parte de los aseguradores, que no vaya a ser que no les permita constituir reservas técnicas o que no tengan forma de hacer una inversión de esas reservas. Ahí sería importante analizar cómo vamos a respaldar esas obligaciones, cómo se van a apalancar esos resultados técnicos si no va a haber rendimientos financieros, que es lo que han hecho muchas de las EPS, que se han apalancado en esos rendimientos financieros en el uso de los recursos y que podría perderse, pues, como lo podríamos llamar, como una fuente adicional. Entonces, muchas de estas EPS o aseguradores se han apalancado o han tenido buenos resultados, pero lo han hecho básicamente por el buen manejo de las reservas técnicas. Recuerden que esas reservas técnicas son las que constituyen para los siniestros o para el pago de obligaciones, especialmente de corto plazo, y también podría afectar el margen de solvencia. Eso sería una reflexión muy importante que los ponentes y el ministerio deberían, digamos que la tenemos que analizar muy bien, porque aquí preocuparía entonces quién haría la inversión de las reservas técnicas. Si está a cargo del ARES, entonces decir cómo va a quedar esa inversión de las reservas, si se va a hacer, si la hace ARES o quién en su caso la haría, si habría algún castigo patrimonial o aumentó una siniestralidad, quién respondería, o si podemos encontrar que hubo una desviación
o una pérdida de recursos en una EPS. Entonces, ¿cuál sería ahí la responsabilidad real de la aseguradora en salud? ¿Quién respondería por ese capital? Porque si estamos diciendo que ellos simplemente van a tener esa administración del 8%, ahí sí tendríamos cómo analizar muy bien cómo sería la sostenibilidad del sistema del ADRES, especialmente si llegara a ocurrir una pérdida contra ese patrimonio, si quedaría estatal o si quedarían ellos ahí con un cheque en blanco para cobrarle al Estado. Esto simplemente haciéndole una reflexión para la sostenibilidad del sistema. Entonces, simplemente como conclusión de ese punto que me parece muy importante, sería muy bueno las disposiciones que se entreguen esas funciones de aseguramiento puntuales y que no vayan a quedar como en el aire, como si fuera simplemente se tratara de un gestor, porque las aseguradoras sí deberían tener por lo menos algo de control de la prima para nosotros poder, digamos que reforzar esa función de gestión de riesgo. Yo le quisiera trabajar con el ministro más bien también en fortalecer ese modelo de aseguramiento y de cumplimiento con más rigor, sobre todo en esas funciones que le permitan a las aseguradoras garantizar la sostenibilidad. Eso en cuanto a esos dos roles. En el tema del plan de beneficios, pues digamos que ha sido un elemento característico de un modelo de aseguramiento. Yo simplemente recomendaría que revisemos bien si esa ley, que es de mayor jerarquía, la ley estatutaria, pudiera modificarse a través de la ley ordinaria y que analicemos muy bien qué podría pasar con los planes voluntarios. El ministro plantea en el proyecto un punto muy importante que involucra directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene que ver con la depuración del aseguramiento. El proyecto de ley dispone que la superintendencia diseñará e implementará un plan de depuración y pone un tiempo de 1 año. Esta tarea pues es importante, el ministro lo ha dicho también en muchos escenarios. Nosotros hemos, digamos que recibido instrucciones del presidente de la República desde que iniciamos, y también instrucciones de los mismos parlamentarios que hemos discutido en las comisiones séptimas de Cámara y de Senado, y nosotros venimos haciendo, digamos que una depuración responsable, lo que pudiéramos llamar unas explosiones controladas, para hacer esa depuración que tanto nos menciona el decreto 682 del 18, que también se incorporó en el decreto 780 del 2016. Hoy, la depuración que está haciendo la Superintendencia Nacional de Salud está sustentada en un análisis técnico que hacemos en la superintendencia, en donde construimos escenarios que nos permiten mitigar y controlar un eventual riesgo sistémico en los territorios, por departamentos, por municipios, teniendo en cuenta todos esos vínculos que hay estrechos entre muchos de los actores. Hemos tomado decisiones, ustedes lo han visto, revocatorias parciales, totales. Hemos ido depurando el sistema, pero controlado, de una manera controlada para evitarle, como os lo digo, un riesgo sistémico. Creería yo, con mucho respeto, que deberíamos discutir muy bien esto, porque el término de 1 año podría ser inconveniente para el sistema como tal en su conjunto, tanto para aseguradores como para entidades territoriales, para los prestadores y también para los usuarios. Y las razones es que tendría un impacto en la población afiliada a las aseguradoras o a las receptoras. Necesitarían un requerimiento de solvencia adicional, importantísimo. Necesitaríamos hacer unos recálculos de las reservas técnicas, especialmente de esos siniestros incurridos no reportados, que es el IBNR que deben calcular las EPS, con una información a veces limitada y deficiente, sobre todo de esas EPS que vamos a tener que depurar y que no tienen una buena información, pero sin embargo vamos a tener que trasladar a esos usuarios. Y esto podría tener también en ese tiempo, 1 año, un impacto muy duro, especialmente sobre los prestadores, en lo que tiene que ver, presidente y vicepresidente, con el pago de cartera, que el ministro sabe las dificultades que hemos tenido. Muy posiblemente, como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, con ese déficit patrimonial que tienen muchos de ellos, es probable que en ese lapso, en esa depuración, empiecen a buscar o a presentarse en estrategias que busquen generar responsabilidades en la superintendencia o en ustedes mismos como congresistas por el impacto que van a tener estas deudas. Y una cosa adicional para revisar sería
también el impacto que podría tener esto en el mercado laboral. Hagamos un caso hipotético. Si vemos ese riesgo sistémico hoy, actualmente, con las 21 EPS que están en medida de vigilancia especial, tendríamos que trasladar 20 millones de colombianos. El 71% de estos 20 millones de colombianos hoy están afiliados al régimen subsidiado y se encuentran más o menos en 1.041 municipios. Las receptoras, los que van a recibir esos colombianos, 5 de ellas ampliarían su capacidad de afiliación en más de un 80%. Y una de ellas, que genera también un riesgo, probablemente crecería en un 250%, concentrando casi que el 40% de la población. Aquí hay que hablar muy bien de esas capitalizaciones, cómo se van a hacer, cómo se va a hacer la constitución de esas reservas técnicas, porque estaríamos hablando casi de 7 billones de pesos. Estas reflexiones me parecen importantes que tengan una amplia discusión, porque nos va a permitir realmente que avancemos y tengamos claro el panorama sobre todo estas aseguradoras. Y sin embargo, nosotros vamos a continuar con el camino que traíamos, con la ruta que nos habíamos planteado y con esa ruta que planteamos tanto con el ministro como con el presidente de continuar la depuración de las EPS, fortaleciendo los aseguradores, pero teniendo expresiones controladas. Y como cuarto punto, presidente, ya para no extenderme mucho, el programa de saneamiento que mencionó el ministro, que está en el artículo 53, ese artículo, ese nos asigna unas funciones para que implementemos un programa de saneamiento financiero de las deudas que existen entre aseguradores y todos los demás proveedores. Son esas acreencias que están en moras superiores a 90 días. El proyecto, el ministro mencionó ahora que plantea que se tenga un plan, un cronograma. A mí me preocupan varias cosas que sería bueno, las dejo a manera de reflexión a todos los ponentes, porque podría generar algún conflicto en nuestras funciones de inspección, vigilancia y control, especialmente porque realmente quien administra, quien está haciendo las veces de banco en los recursos del sistema, pues es el ADRES. Y quedaría muy difícil, o no sé si no podría la superintendencia entrar como a hacer esa ordenación de pagos. Me parece que estaríamos nosotros como superintendencia entrando a ser juez y parte y probablemente nos aumentaría el riesgo jurídico de demandas, de responsabilidad fiscal ante nosotros, inclusive de problemas administrativos o disciplinarios. Entonces, sería bueno revisarlo porque considero que la Superintendencia Nacional de Salud, digamos que no debería tener esta función y podría inclusive también desvirtuar el rol que puedan tener los aseguradores en sus propias políticas de pago, porque ellos tienen una gestión de riesgo, de su riesgo financiero, y si nosotros damos una orden contraria en sus políticas de pago, pues digamos, podríamos entrar ahí en un conflicto de intereses. Propondría, ¿verdad?, nosotros más bien fortalecer y ampliar los mecanismos que tenemos o que podemos hacer de esa supervisión de riesgos, sobre todo el flujo de los recursos financieros, como lo venimos haciendo. Y ahí preocupa un poco, que también los invito a que hagamos una reflexión, que al convertirse las EPS en hacer esa gestión solamente con el 8% de la UPC, entonces mi pregunta es, al dar yo la instrucción, ¿con qué recursos o con qué plata se pagaría esa cartera vieja? Si están incumpliendo los pagos, la superintendencia, dice el artículo, podría indicarle o darle instrucción al ADRES para que cancelen y descuenten prácticamente de la UPC. ¿Qué me preocupa? Que si al hacerlo entrarían a pagar con recursos del corriente una deuda vieja, es decir, abriríamos un roto hacia el corriente para cubrir ese roto del pasado. Entonces ahí no estarían capitalizando las EPS o las aseguradoras de salud y podríamos empezar a agrandar un hueco sobre el corriente. Presidente, creo que estas son unas reflexiones importantes que hago sobre las competencias que le asignan a la Superintendencia Nacional de Salud. Espero poder estar en los escenarios de debate, sentarme las veces que sea necesario con los ponentes, con el señor ministro. Me parece que hay que trabajar unidos y articulados. Me alegra mucho que me hayan dado este espacio y me permitan hablarle a los colombianos en esta audiencia pública citada por la Comisión Séptima del Senado. Como siempre, un servidor más de ustedes. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo muy especial a todos los honorables senadores y a los participantes de esta audiencia pública. Gracias a usted, doctor Fabio Aristizábal. El doctor Felipe Córdoba, Contralor General de la República,
ha delegado a la doctora Lina María Aldana, Contralora Delegada para la Salud. Bien pueda por 15 minutos, por favor, doctora Lina María Aldana. Bueno, buenos días para todos. Nosotros, un saludo muy especial por parte del doctor Carlos Felipe Córdoba, Contralor General. Nosotros desde la Contraloría, específicamente desde nuestra delegada de salud, hemos hecho pues un análisis de nuestro proyecto de ley, donde acompañada de mi director de estudios sectoriales, quien me acompaña en este momento, hemos sacado algunas, digamos, imprecisiones que hemos identificado y que nos gustaría pues como traer. La primera, pero primero, antes de iniciar con esto, para nosotros es claro que es necesario, digamos, adaptar o modificar un poco la actual ley y por eso consideramos que es un muy buen proyecto. No obstante, sí queremos hablar de algunas circunstancias o posiciones que nos interesaría pues como poner en conocimiento de ustedes. La primera es el alcance del traslado de EPS a aseguradoras de salud, puesto que el proyecto no trae como un alcance estructural del cambio y no señala si se trata de un cambio en la naturaleza de las instituciones, ni deja entrever las implicaciones administrativas, financieras y operativos del cambio. Tenemos un mecanismo de selección objetiva y al respecto tenemos que decir que es importante que dicha selección cuente con criterios que se ajusten al contexto territorial, poblacional y socioeconómico y que ese proceso sea público. Digamos que eso es ya más, aunque no lo trae la ley, pues es una sugerencia por parte de nuestra delegada. Hay una función esencial de prestación de servicios de salud. Entonces, aquí, si bien se menciona la posibilidad de establecer modelos diferenciales en salud, no está clara la incorporación integral de dichos modelos. Y en el marco del reconocimiento de distintas alternativas para su prestación, incluye formas propias e interactuales. Ese es el artículo 28 de la ley. Asimismo, el proyecto de ley trae alianzas público-privadas. En el proyecto de ley solo se habla de en el proyecto de ley solo se habla de reglamentación. No obstante, este punto es fundamental en el marco de los cambios que representan este tipo de alianzas enmarcados en la garantía al derecho fundamental a la salud. Eso está en el artículo 37. Asimismo, hablamos de un programa de saneamiento financiero del sistema. Aquí se requiere profundizar sobre cuáles son las implicaciones que tiene este pago de las deudas en los recursos públicos, que esto para nosotros pues es muy importante porque cuando hablamos de recursos públicos impacta directamente el enfoque que nosotros le damos desde la delegada de salud. Por otro lado, tenemos cambios en el impuesto al consumo y el tabaco. Es importante realizar un estudio de estos impuestos y su naturaleza, no solo por el tipo de bienes gravados y su propia implicación en la salud de la población. Para nosotros es muy importante este punto, puesto que lo que queremos con esto es que ese impuesto al consumo y al tabaco sea, digamos, que sea invertido directamente en todo lo que tiene que ver con salud y de pronto no vaya a tener una desviación a otro tipo de actuación o actividad. Tenemos el aseguramiento y prestación del servicio de salud en zonas de alta dispersión geográfica. Aquí podría mejorarse el servicio, permitiendo alianzas de prestadores que conformen redes integrales de servicios en competencia con las aseguradoras de salud, que es, digamos, el cambio que se pretende hacer, pasar las EPS a aseguradoras de salud, una aseguradora de salud y que garanticen la accesibilidad del servicio de salud del PBS, logrando además sinergias con los planes territoriales de salud. Asimismo, tenemos gestión integral del riesgo en salud. Para nosotros es bastante cuestionable imponer sanciones monetarias a personas cuando se les está pidiendo que tengan un autocuidado y que en caso de no tenerlo o no lograrlo, entonces se les van a imponer sanciones. Nosotros desde la Contraloría creemos que estas personas primero deben aprender a autocuidarse para después pasar a poner unas sanciones. Digamos que en eso nosotros sí hacemos sugerencias frente al tema.
Aquí ya tenemos unas conclusiones importantes y es que el proyecto de ley 10 tiene elementos bastante rescatables y quizás el principal de ellos es la adecuación del concepto de salud a las tendencias internacionales. Esto nos parece supremamente importante, puesto que sí creemos que nuestro sistema requiere de modificaciones inmediatas y esto lo hemos visto con la pandemia, puesto que hoy que estamos directamente afectados por ella, sí podemos establecer que el sistema requiere implementaciones diferentes. Si bien el alcance del proyecto requería de una reglamentación posterior, no están claras las garantías de participación, control y vigilancia en la aplicación de las disposiciones normativas y de política sectorial. La forma en la cual está redactada la iniciativa podría generar una ampliación innecesaria en la interpretación del ejercicio del derecho fundamental de la salud. Tenemos otra conclusión importante y es que la propuesta no cuenta con la inclusión de un enfoque diferencial e integral en la materia de derechos, ya que si bien aborda temas territoriales, no toca aspectos poblacionales, culturales, socioeconómicos y diferenciales. Aunque nosotros conocemos que en la anterior ley sí los tocaba de forma recurrente, nosotros creemos que en esta ley también deberían tenerse en cuenta y que se hagan realidad. Respecto a la unificación de los regímenes, es importante tener en cuenta que el costo será asumido tanto por el gobierno nacional como por la nueva aseguradora de salud, pero en la norma no se establece un porcentaje claro sobre cómo se van a asumir y en ese sentido nosotros pues sí solicitamos que eso quede claro dentro del proyecto de ley. Existe la creación del Fondo de Garantías de Salud. En ese sentido, nosotros tenemos una observación importante y es que actualmente existe la subcuenta de la ADRES y además la Supersalud también, actúa y trae algunas actuaciones que realiza. Y en ese sentido consideramos que al crear un nuevo fondo, al crear una nueva entidad, pues sí se están impactando considerablemente los recursos, puesto que hoy sabemos que la subcuenta de la ADRES y la Supersalud vienen realizando esas actividades o actuaciones y las realizan en debida forma. Tenemos otro tema importante y aunque no estamos en contra por parte de la Contraloría, y quiero ser claro en eso, no estamos en contra, sí creemos que genera un impacto económico importante y es que las licencias de maternidad para el régimen subsidiado se va a implementar o se pretende implementar en esta nueva ley, en este proyecto de ley. Para nosotros es importante, pero sí creemos que es importante conocer cuánto es el impacto económico de esa implementación. Yo creo que ahí, pues nosotros por parte de la Contraloría finalizamos nuestra intervención y seguiremos tomando nota de todo lo que se vaya exponiendo durante esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lina María Aldana, delegada de la Contraloría Nacional. El doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, ha delegado al doctor Germán Rodríguez, Procurador Delegado para la Salud. Por 15 minutos, doctor Germán Rodríguez, por favor, bien pueda, haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, los representantes del gobierno y demás participantes de esta importante audiencia. Transmitirles, por supuesto, un saludo de nuestro señor procurador, que ha estado pues muy al tanto de la evolución y tiene mucho interés en este tema de la salud. En primer lugar, manifestarles pues que compartimos que es necesario revisar y ajustar el actual modelo de salud. Lo mencionaba ahora el superintendente y creo que en eso coincidimos completamente. La pandemia pues ha desnudado muchas más cosas, muchas más debilidades del sistema de salud. Los sufrimientos de muchos usuarios todos los días buscando acceder a algún servicio por parte de su entidad promotora de salud, pues fue absolutamente evidente. Pero tenemos que decir también que creemos que este proyecto de ley realmente no resuelve los problemas estructurales que hoy se están presentando. Desde hace más de 12 años, la Corte Constitucional en la sentencia T760 dio unas instrucciones muy precisas al gobierno nacional y a otras autoridades para unificar justamente esos servicios de salud, de en su momento plan obligatorio de salud, hoy plan de beneficios, y sin embargo, hoy todavía encontramos
una gran cantidad de acciones de tutela, más de 200.000 acciones de tutela al año que siguen presentando los usuarios ante las entidades promotoras de salud. Creemos que si bien pues, es bien intencionada la propuesta que se radica en este momento y que se está debatiendo, volvemos a reiterar, consideramos que no se resuelven los problemas estructurales. Aquí, por ejemplo, no se está resolviendo la situación financiera que existe hoy. Las EPS que se han liquidado en el país, que están en proceso de liquidación, le deudan cerca de 5 billones a la red hospitalaria del país. Muchos de esos recursos no se van a recuperar porque definitivamente estas EPS no tienen el patrimonio para responder. Y así sucesivamente se va a presentar con algunas otras que hoy se encuentran activas. Las deudas siguen siendo importantísimas, poniendo en riesgo, por supuesto, la red hospitalaria pública y privada del país y, como consecuencia de eso, también afectando el talento humano en salud que ha sido directamente golpeado en estos últimos tiempos. No desconocemos los avances que ha tenido el Ministerio de Salud, las medidas que ha tomado en estos últimos tiempos para resolver la situación especialmente salarial de los trabajadores, pero creemos que esto se tiene que resolver de fondo. Por esa razón creo que es importante que esta evaluación de verdad llegue a ser estructural. La invitación que hacemos desde la Procuraduría al Congreso de la República es justamente que se aborde esto de fondo. Hay situaciones que hay que contemplar para garantizar ese principio de continuidad, como por ejemplo el tema de la atención de los pacientes víctimas de los accidentes de tráfico. Allí son personas que requieren un servicio de salud, pero que tradicionalmente hemos mantenido una póliza de seguro de accidente de tránsito que de alguna manera representa recursos para las entidades aseguradoras, pero que no tienen atención integral para estos pacientes. Recordemos que allí las pólizas de seguro de accidentes de tránsito solamente atienden hasta 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, diarios vigentes, para las personas que efectivamente son víctimas de vehículos que son asegurados o identificados. Pero allí cumplida ese tope por parte de las aseguradoras, inmediatamente el paciente queda con una interrupción absoluta de su principio de continuidad porque tiene que ir al Sistema General de Seguridad Social a través de su EPS para que en muchos casos a través de nuevas redes, a través de nuevos profesionales, vuelva a retomar y en algunos casos sin ningún tipo de información vuelva a retomar el tratamiento de estas personas. Pues inclusive la invitación que nosotros haríamos al Congreso de la República es que se evalúe de una manera seria y responsable la posibilidad inclusive de eliminar el seguro obligatorio de accidente de tránsito en Colombia y que esos recursos que hoy se están pagando a las aseguradoras sean trasladadas al sistema de seguridad social en salud y que desde el mismo inicio del accidente, de la ocurrencia del accidente, estas víctimas sean atendidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, insisto, y que esos recursos ingresen al sistema de salud. Hoy cerca de 3 billones de pesos se están pagando a las aseguradoras por la póliza SOAT, con una siniestralidad que puede llegar a ser del orden de 1.5 billones de pesos, lo que representa que más o menos se están quedando en la caja de las aseguradoras privadas cerca de 1.5 billones de pesos del negocio de la póliza de accidentes de tránsito, insisto, cuando esos recursos pueden ir directamente al sistema de salud, porque está totalmente ligado. Esto no es otra cosa que atención en salud. Entonces, en ese orden de ideas, quisiéramos extender y dejar esta propuesta a consideración del Congreso de la República para que se evalúe de esta manera responsable y que dejemos una gran ley para los ciudadanos en Colombia, que no sea una de las tantas otras medidas que resultan ser en teoría con buena intención, pero que en la práctica no tienen los efectos que todos esperamos. En relación, por ejemplo, con la depuración de entidades que plantea el proyecto de ley, en nuestra opinión, creo que ni siquiera tenemos que acudir. La Superintendencia Nacional de Salud y tiene herramientas claras. Esa ley que el Congreso de la República le concedió grandes herramientas en la ley 1949, nos parece que es suficiente para que la superintendencia pueda continuar adelantando esta gestión ante las entidades promotoras de salud.
claro, las entidades promotoras de salud, y en eso la Procuraduría inclusive ha solicitado en algunos casos que la superintendencia intervenga aquellas entidades que no tienen cumplimiento de sus estándares, que no cumplen con los requisitos financieros de permanencia, que su satisfacción al cliente es absolutamente mínima, que permanentemente está vulnerando los derechos de los ciudadanos. Esas son herramientas y ahí la superintendencia creo que puede tomar, tiene las herramientas, insistimos, para tomar una decisión de manera inmediata sobre las entidades promotoras de salud. Aquí lo que necesitamos es empezar a aplicar con toda la rigurosidad esas medidas para que estas EPS definitivamente que no le están cumpliendo a los ciudadanos pues sean intervenidas. Pero es importante también, insisto, que todas estas decisiones se tomen de manera articulada, porque no podemos seguir interviniendo entidades promotoras de salud y generar un problema financiero al resto del sistema, que es una de las grandes preocupaciones y con la que iniciaba mi intervención, porque aquí en este proyecto de ley no se ve ninguna alternativa para dar nuevos recursos, para encontrar fuentes de financiación que realmente permitan garantizar los servicios de salud. Hoy, si bien hablamos de aseguradoras en salud en este proyecto, tampoco podemos desconocer que no es un tema nuevo. De hecho, se abordó por allá el concepto de aseguramiento en la misma ley 1438 del 2011. Sin embargo, aquí la gran problemática es que hoy las entidades promotoras de salud realmente no cumplen con esa función de asegurar el riesgo en salud, de gestionar un riesgo en salud. Hoy básicamente a través de los modelos de contratación, PGP, en su momento modelos per cápita, simplemente lo que hacen es trasladarle a una IPS la administración de los riesgos y las administradoras o las entidades promotoras de salud no están cumpliendo con esa finalidad. Entonces, reiteramos que es importante que esto se aborde, que es necesario que definitivamente se revise ese modelo de sistema de aseguramiento en Colombia, pero creemos que esto no está resolviendo la problemática que se tiene actualmente en el país. Otra situación muy importante, las empresas sociales del Estado. Aquí se plantea, por supuesto, el fortalecimiento de las empresas sociales del Estado. Una de las grandes preocupaciones de la Procuraduría General de la Nación justamente ha sido el mal uso de los recursos en las empresas sociales del Estado. Esa gran flexibilización que expidió el Ministerio de Salud desde el año 2003 para darles herramientas en materia de contratación, en nuestra opinión, ha sido totalmente contrario a lo que se esperaba. Simplemente porque allí le permite que no los principios de la contratación administrativa y por esa razón mucha de la gran parte de la contratación que en este momento hacen las empresas sociales del Estado es a dedo. Y allí es donde se presentan grandes problemas, medicamentos en altos costos. Otra de las grandes deficiencias de estas empresas es que tampoco están prestando, como lo vemos en muchas regiones del país, los servicios de salud de manera directa. Allí simplemente tenemos una empresa social del Estado que en muchos casos está siendo administrada por privados, que son los privados los que al final terminan usando ese nombre de empresa social del Estado, que sí tiene un gerente, por supuesto, pero que, vuelvo a reiterar, son los privados a través de las diferentes concesiones de servicios los que terminan administrando los servicios de salud, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de San Andrés, donde ni siquiera tenemos o no teníamos un hospital hasta ahora que se creó la empresa social del Estado, pero que un privado viene haciendo la explotación de los servicios de salud, o como pasa en distintos hospitales, para no ir tan lejos acá, en la Mesa Cundinamarca, donde todo hay una infraestructura, donde hay una empresa social del Estado, pero que todos los servicios han sido contratados a través de privados y son allí donde se tienen todas esas utilidades y que los hospitales realmente están entregando toda una infraestructura para que no se le pueda recibir ningún tipo de beneficio. Y lo peor, la infraestructura técnica en los hospitales absolutamente deteriorada. Los equipos médicos son usados por estos privados hasta que sin ningún tipo de mantenimiento preventivo, sencillamente se van dañando y ahí los están arrugando. Eso es lo que vemos permanentemente. Por esa razón creo que aquí necesitamos ir al fondo de este problema, de verdad analizar estructuralmente lo que está pasando. Y desde luego contemplar la situación de los trabajadores, que han sido una de las grandes víctimas de todo este modelo, de toda esta situación, donde permanentemente se le están vulnerando sus derechos al trabajo, donde no se le tiene un trabajo decente, donde son estas personas las que tienen hoy casi que ir y esperar 3 o 4 meses, o en muchos casos hasta más de un año, para que le paguen sus honorarios o le paguen
sus salarios, que son muy pocos los que están contratados, entre otras cosas, a través del contrato de trabajo. Y finalmente, con esto ya termino, señor presidente, sencillamente creemos que también esta propuesta, plantear sanciones a los usuarios por no realizar actividades de prevención, nos parece un poco excesivo. Creo que tenemos es que seguir fortaleciendo en algo que tenemos abandonado, y es generar cultura preventiva en Colombia, y ahí es importante trabajar